La Biblia dice, y Él te ha dado más de lo que tú has esperado. Hola, hola, bendiciones, saludos a todos. Gran abrazo. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Vamos a escuchar esta alabanza para empezar la palabra de Dios. Amén. Tu fidelidad es más alta que los montes, más profunda que el mar, más ancha que los cielos. Tu fidelidad permanece para siempre. No podría vivir sin tu fidelidad. Tu fidelidad sostiene mi vida. Guarda mi alma, me da la confianza. ¿Cuántos conectados tenemos? Dios les bendiga, saludos. Excelente día, hermanos. Día de buscar al Señor, día de buscar conectarnos para poder transmitir esta predicación, esta palabra que Dios tiene. Y tenemos un tema de verdad muy interesante, muy intenso. Un tema donde vamos a estar hablando y cerrando el mes acerca de los siervos. Hemos estado viendo durante todos estos domingos acerca de lo que significa el siervo. Y hoy es un caso especial porque hoy vamos a hablar del siervo Job. Así que todos aquellos que no saben por qué les pasan las cosas, que no entienden las pruebas de Dios, que no entienden los tiempos que están pasando, conéctense porque ahorita vamos a estar predicando la palabra del Señor. Y me gustaría que nos dijeran si se escucha bien, si se ve bien, que todos nos hagan saber todas estas cosas. Mándenos en sus mensajes ahí, hermanos, si se oye, no se oye, hay interferencia, hay hermanos que está lento, pues para ponerme más rápido, ¿verdad? Y vaya avisándole a los que están ahí conectados o a la familia que ya empezó la hora de la palabra de Dios, porque, hermanos, este tema de verdad que Dios nos va a abrir un panorama muy distinto, muy diferente, para que entendamos el plan y el propósito de Dios. Así que, hermano, vaya usted y haciendo la invitación, vaya compartiendo este mensaje, vaya diciendo a la gente que ya estamos en línea, que ya estamos en vivo. Y hermanos del Centro Cristiano Mesías, pues en vivo hay que ver esta palabra de Dios. Conéctense, no dejen para mañana, no dejen para después lo que es de hoy, de este día, para glorificar el nombre del Señor. Saludos a la familia de mi hermano Lino, que llevó la alabanza, que Dios les bendiga, a todas las áreas que se está haciendo las transmisiones y todos los departamentos que están trabajando para el servicio del Señor, con los niños, en la alabanza, en la predicación, en la palabra, en todo. Que el Señor les bendiga. Y pues no deje de compartir este mensaje que va a ser de mucha bendición, amén. Un poco larguito el mensaje, pero vamos a tratar de hacerlo lo más corto, práctico y de mucha bendición para usted. Así que vayan diciendo si se escucha bien, si me alcanzan a ver bien. Está el internet, parece que trabajando todo bien. Y bueno, nosotros esperamos que esto sea de bendición, de edificación para usted. Así que mande sus manitas, empiece ahí a mandar sus mensajes. Y no deje de alabar y glorificar el nombre de Dios, porque en este día, este es el día que el Señor ha preparado para nosotros. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Amén, aleluya. Bienvenidos. Es que caiga, sosténme con tu mano, Jesús, sosténme con tu mano.
Amén, aleluya. Muy bien, ¿listos? ¿Están listos allá en casa? ¿Están preparados con su lápiz, Biblia, cuaderno? ¿Estamos listos para anotar, hermanos? Bueno, yo a veces necesito anotar porque no siempre se acuerda uno de las cosas ni se graba, pero este es un mensaje muy intenso, hermanos, muy intenso. Vamos a estar hablando de el siervo Job. El siervo Job. Y para poner un antecedente y un piso, tenemos que entender que aunque Job está algunos libros después, Job es uno de los más antiguos, de los primeros hombres que Dios puso sobre la faz de la tierra. Y esta historia es interesante, es muy impactante, hermanos. Y yo quiero compartirles con eso a ustedes. Ahora, si usted conoce a alguien que esté pasando por pruebas, por dificultades, por problemas, enfermedades, angustias, penas, sufrimiento, pues hoy vamos a encerrar todo este tema así totalmente. Y nosotros hoy vamos a comprender por qué pasan estas cosas. Así que si usted tiene alguna persona, conocido, amigo, familiar que no sepa por qué le están pasando las cosas, Dios sí sabe por qué, la palabra de Dios sí sabe por qué. Y en esta mañana pues vamos a ponernos en manos de Dios para comenzar y empezar con el tema. Amén. Vaya usted abriendo su Biblia en el libro de Job y vamos a darle la gloria al Padre porque Él merece todo el honor y toda la gloria. Padre bendito, te exaltamos a ti, te glorificamos por lo que tú estás haciendo en esta mañana, en este hermoso día. Alabamos tu nombre, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, y queremos exaltar tu nombre, no solamente con nuestros labios, no solamente con lo que vamos a escuchar, sino con nuestros hechos y con nuestra vida, con nuestra actitud, Señor. Queremos glorificar tu nombre, honrarte a ti, Padre. Bendice tu palabra, Señor, cuando a través de esta transmisión se vaya conduciendo al corazón de los oyentes, que sea tu nombre bendecido, Señor, todo lo que hacemos, que te glorifiquemos a ti, no daremos gloria a nadie más, solo tú la mereces, a ti solamente te damos la gloria y la honra por siempre. Que tu palabra, Señor, sea medicina al que la necesita, que sea salvación a aquel que está perdido, Señor, y que atraiga el corazón, Señor, de aquel que no te conoce, Padre. En el nombre de Jesús te bendecimos y te alabamos. Amén. Amén, gloria al Señor. Les vuelvo a dar la bienvenida, hermanos, en esta mañana. Vamos a empezar a escudriñar la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a Job. El siervo Job es el tema de hoy. Si ustedes pueden ver aquí atrás, pues hay ahí alguien relacionado con Job. Pero vamos a primero a ver cómo era Job. Amén. Vamos a entender primero cómo era Job, porque hay diferentes lados de Job. Y no porque sea diferente persona, sino que hay diferentes formas de ver a Job. Y una de ellas es entender cómo era Job antes de la prueba. Después entender a Job cómo era durante la prueba. Y finalmente entender a Job cómo fue después de la prueba. Y sobre esas cosas vamos a estar hablando en esta mañana. Amén. Entonces, ¿cómo era Job? La escritura dice en Job capítulo 1. Vaya conmigo. Job capítulo 1, versículo 1. Si me pasas mis lentes, por favor. Job 1:1. Ok, gracias. Amén, gloria al Señor. Job, capítulo 1, versículo 1. Y dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mire cómo empieza la palabra del Señor, dándonos un antecedente de cómo era Job. Varón, dice aquí, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mire, ¿cómo está clasificado Job? Perfecto 1, recto 2, temeroso de Dios 3 y apartado del mal número 4. ¿Ok? Entonces, la misma escritura nos enseña o nos da una declaración de cómo era antes de entrar a la prueba Job, y nos dice que pues Job era un padre de familia como muchos de nosotros, un hombre de negocios también, un hombre al cual Dios había prosperado grandemente. Pero mire, es que Job, al ver estas 4 características, vamos a entender que él
ponía y llevaba a cabo y ponía atención en lo que a Dios le agradaba. Y dice el versículo 2, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. O sea, total tenía 10 hijos Job con su esposa. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. O sea, estamos hablando de un jeque, para que me entienda usted. De estos hombres, de los que tienen mucho dinero allá en Medio Oriente. Y dice el 4, e iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día. Y le enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía, versículo 5, que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrá pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Fíjese cómo era Job. Sus hijos ya estaban grandes, no eran niños. Y posiblemente algunos ya tenían familia. Pero dice aquí que ellos hacían fiesta en su día. No sabemos cómo eran sus días. Pero por la cantidad de bendición que tenía de parte de Dios, parece que celebraban pues imagínense 10 hijos, uno por día, o sea, había siempre fiesta. Pero a mí lo que me llama la atención es que nosotros identifiquemos cómo Job, en su corazón primero estaba el agradar a Dios. Él dejaba que sus hijos hicieran las cosas que tenían que hacer, pero él siempre estaba ofreciendo a Dios, estaba al pendiente de sus hijos para que Dios no tomara repercusión contra ninguno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Dice que él ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. O sea, si eran 10 hijos, ofrecía 10 sacrificios conforme al número de sus hijos, por si alguno de ellos había pecado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos que estar pendiente de nuestros hijos. Entonces vemos nosotros bíblicamente cómo Job era un hombre próspero en lo que Dios lo estaba bendiciendo, era próspero, era de gran familia, era de buena fama, era de muchos convites, era un hombre que agradaba a Dios, era un hombre que estaba pendiente de sus hijos, pero también quería que sus hijos agradaban a Dios. Y si a ellos se les olvidaba, Job estaba ya al pendiente de que sus hijos estuvieran bien delante de Dios. Y bueno, entre todo lo que tenía, pues imagínense, había hasta para echar para arriba, para aventar para arriba. O sea, había mucha bendición de parte de Dios, ¿ok? Entonces, antes de la prueba, vemos nosotros cómo narra la palabra de Dios, cómo era Job, desde el versículo 1:1, pero a mí me llama 3 cosas la atención. Y esto es que llegamos al versículo 6 y dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Esto usted lo puede checar en Job capítulo 6, así como está en Job 1:6, y lo puede ver también en la palabra del Señor. Y nos podemos corroborar la historia de Dios. Y mire que la escritura dice aquí que se presenta juntamente con los hijos de Dios. ¿Quién? El diablo, porque la escritura dice que se viste como ángel de luz y sus ayudantes del diablo, los demonios, como ministros, se disfrazan también. Entonces dice el versículo 7, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces, hay 3 cosas que me llaman la atención de esta palabra. Ya vamos a empezar, ya pusimos el piso acerca de quién era Job, y vamos a empezar ahora con la palabra. Mire, la Biblia dice que el que presenta desde el versículo 1, en el versículo 1:1, versículo 1:8 y capítulo 2:3, es el mismo Dios presentando a Job. Y lo que tenemos que ver aquí es que la forma en que Dios lo presenta, porque Job no anda diciendo por ahí que él es, que él hace, que él tiene, que él
está bendecido por Dios. O sea, él no anda presumiendo nada, ni que Dios le dio, ni se anda ofreciendo para ir, ni se anda diciendo que él es el gran siervo, al que Dios lo puso, lo llamó, ¿no? Nosotros vemos que el que le está dando la honra es el mismo Dios a Job, porque él mismo desde que comienza la escritura dice, había un hombre que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En el versículo 8 le vuelve a decir a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job, varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y en el capítulo 2, versículo 3 le vuelve a decir a Satanás, ¿has considerado a mi siervo? O sea, el que le está dando el honor a Job es el mismo Dios. Entonces vamos a empezar a partir con algo bien interesante, porque aquí en la Biblia, en Ezequiel 14:14, apunte esa cita, Ezequiel 14:14, hay una parte en donde el Señor dice, si estos fueren como, si esta ciudad, si este pueblo fuere como estos tres varones, ¿como quién? Como Job, como Daniel, como Noé, por sus mismos hechos ellos serían justificados, así lo dice Ezequiel 14:14. Entonces Dios históricamente en la Biblia pone a tres personajes, Daniel, Job y Noé, como las columnas históricas de ejemplo de lo que es varones rectos, perfectos, temerosos de Dios y apartados del mal. A estos tres. Chéquelo, Ezequiel 14:14. ¿Ok? Y entonces lo que vemos es que el mismo Señor está testificando acerca de Job. El mismo Señor está testificando acerca de su testimonio, está hablando acerca de su vida. El mismo Dios está hablando acerca de quién es Job, cosa que en nuestra actualidad no está haciendo o no dejamos que Dios haga, que queremos hacer nosotros o que empiezan a hacer el mismo hombre, quererse dar fama a sí mismo, quererse propagar a sí mismo, darse propaganda a sí mismo o querer andar presumiendo o queriendo que los demás conozcan su testimonio. Eso no es tarea de nosotros, eso es algo que Dios hace, amados hermanos. Si tú quieres tener un buen testimonio, si tú quieres que Dios hable a través de ti, pues tú haz lo que hacía Job, lo que hacía Noé, lo que hacía Daniel, vive en santidad, busca la verdad y síguela. Y el mismo Señor se encarga de dar la propaganda, el mismo Señor se encarga de dar la fama, el mismo Señor se encarga de dar testimonio. Yo conozco predicadores o gente cristiana que se anda propagando a sí misma diciendo, invítame a tu iglesia a predicar. Mira, es que yo te voy a recomendar a fulanito y sutanito. Y la Biblia nos enseña que el que hace la propaganda, la fama y el testimonio es el Señor mismo. Él es el que se encarga de decirle Él sabe quiénes son sus santos. Él sabe quiénes son los recomendados. Él sabe los que son los santificados, los que andan viviendo en santidad. Y entonces el mismo Señor se encarga de que nosotros, hermanos, le sirvamos como dice estas tres cosas: perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando tú tienes esas cuatro características en tu vida, cuando tú las tengas, Dios mismo se va a encargar de darte fama, de propagar tu nombre y de dar testimonio de quién eres tú. Amén. ¿Hasta ahí me están siguiendo? Entonces, vemos que este varón, Job, antes de la prueba estaba bien bendecido y el mismo Señor lo presumía. Así como cuando la Biblia dice que Jesús fue obediente, llegó con Juan el Bautista y le dijo, es necesario que sea así, porque Juan el Bautista decía, tú vienes a mí, y Jesús le decía, es necesario que así se hagan las cosas. Y Juan el Bautista bautizó a Jesús y dice que se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Imagínense, de la misma forma que el Señor andaba hablando de Job, el mismo Dios testificando del mismo Job, diciendo, ¿has considerado a mi siervo? Póngase su nombre ahí, ¿has considerado a mi siervo Valdemar? Este varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, póngase su nombre ahí. Y usted empiece a vivir estas cuatro cosas en su vida. Entonces empieza el tiempo de la prueba donde sin más ni más debemos de discernir de dónde vienen las pruebas, amado hermano. Aquí vamos a entrar ya un tema bien tremendo, bien interesante, porque usted tiene que discernir cuando las cosas son de Dios y cuando las cosas no son de Dios. Usted tiene que discernir cuando las pruebas vienen por efecto de Dios o cuando no son pruebas sino son repercusiones
o son resultado de sus acciones. Y entonces usted se mete en sus mismos conflictos, se mete usted en sus mismos problemas, se mete usted en cosas donde ya no puede salir y lo atribuye a que son pruebas de Dios. Ajá. Y mire, vamos a ir examinando la palabra de Dios. En la prueba debemos de discernir cuál es la causa de la prueba. Cuando vienen las diferentes circunstancias en su vida, lo primero que tiene que hacer es discierna la causa de su prueba. Y le voy a explicar por qué. En la prueba, ¿cuál es la causa o el motivo de la prueba de Job? Mire, ¿cuál es la causa o el motivo de la prueba de Job? Ajá, Job, lo que sucede en los primeros pasajes es que vemos que él vivía bien, él estaba agradando a Dios, él ofrecía sacrificio por sus hijos, él tenía una vida tranquila, una vida próspera, una vida de bendición, él estaba obedeciendo y andando bien porque él tenía estas 4 cualidades: varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de mal. O sea, agradaba a Dios y por eso Dios lo bendecía. Pero cuando llega el momento de la prueba, entonces él tenía que haber discernido cuál fue la causa o motivo por la que estaba entrando en esta prueba, porque él no entendía por qué estaba sucediendo esto. De repente, en el versículo 12 en adelante, vemos que todo empieza a caminar mal. Y algo que debemos nosotros de discernir es si nuestra prueba es causa de nosotros o si nuestra prueba es porque es causa de Dios. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí oyó bien? Mire, le voy a explicar por qué. Nosotros debemos de entender si la prueba viene de naturaleza divina o si es de naturaleza terrenal. Ajá. Y mire, la causa por la que Job estaba padeciendo no se encontraba en la tierra, sino se encontraba en el cielo, porque el capítulo 1, versículos 6 al 9 dice que cuando viene el diablo a presentarse con los hijos de Dios, el Señor le habla a Satanás y le dice: ¿has considerado a mi siervo? Y lo que pasa es que en el versículo 9 dice que Satanás responde a Jehová diciendo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, le estaba diciendo Satanás a Dios: pues como todo lo que le das, con todo lo que le das, ¿cómo crees que no te va a servir Job? Si tú lo tienes como rey, si tú lo tienes como príncipe. Y entonces Dios le autoriza en el versículo 11 al Satanás que extienda ahora su mano y toque lo que tiene, porque le está diciendo Satanás a Dios: extiende tu mano contra él y toca lo que tiene y vas a ver cómo no blasfema contra ti. Entonces, lo que se tiene que discernir cuando uno entra en conflicto, en prueba, hermanos, en diferentes circunstancias, es que nosotros encontremos la causa por la cual estamos entrando en ese asunto. Y uno es entender si la prueba está comenzando en el mundo espiritual o si se trata de que esta prueba está comenzando en el mundo material. No sé si me estoy dando a entender, yo creo que sí. Pero el problema que había no radicaba en la vida de Job, ni en el buen testimonio que él tenía, ni en lo que estaba haciendo bien delante de Dios, sino que había un conflicto en el cielo. Cuando se presenta Satanás con Dios, hay un conflicto, y lo que pone en tela de juicio el diablo respecto de la vida de Job es que él servía a Dios y agradaba a Dios por todo lo que le daba. Entonces, la causa de la prueba de Job no radica en la tierra, sino radica en un conflicto espiritual en el cielo, porque se estaban jugándose en el cielo, hermanos, la honra. Si Job era obediente, honraba a Dios, pero si Job no era obediente, si Job fallaba, ¿qué es lo que pasaba? Pues como dice el versículo 11, y verás si no te blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces, ¿cuál era el asunto entonces en la prueba de Job? ¿Dónde se encuentra la causa de la prueba cuando tú estás entrando a la prueba? Está entrando en un conflicto espiritual. Tu prueba viene de Dios, es una prueba espiritual que viene de Dios, donde el conflicto radica en que Dios te está poniendo como ejemplo, primero porque Dios pone a Job como ejemplo de la humanidad en toda su generación. Está diciendo: ¿has considerado a mi siervo Job? Porque dice, empezando, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. O sea, de toda la generación, de toda la tierra de Uz donde estaba Job, Job era el único justo. Y ahora nosotros encontramos, hermanos, dónde se encuentra
la causa de nuestra prueba. Cuando tú entras en ese conflicto, tienes que checar cuál es la causa de tu prueba. Señor, esto se trata de una prueba que viene de ti para glorificarte. Yo voy a soportar, yo voy a aguantar, yo voy a esperar en ti, Señor. Venga lo que venga, pase lo que pase, te voy a dar la honra con mis hechos, con los dichos de mi boca, con mi testimonio, te voy a glorificar, Dios. O comenzó, o está comenzando la causa como algo terrenal. Pues tú tienes que discernir eso, porque si tú no andas con estas 4 cosas que tiene Job, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, entonces el conflicto viene a repercutir tu vida por tu desobediencia, porque no andas caminando perfectamente, porque no tienes temor de Dios, porque no te has apartado del mal, porque eres una persona que no es recta delante de Dios. Entonces no es que venga una prueba de parte de Dios, es que tu misma vida te está llevando a que arregles esa área de tu vida para que agrades a Dios. ¿Sí me está entendiendo? Tienes que definir la causa por la que está viviendo la prueba. Es porque hay un conflicto espiritual para darle gloria y honra a Dios desde el cielo. Pero si es un conflicto carnal, si es un conflicto personal, si es un conflicto egocéntrico, si es un conflicto de tu vida personal, se trata de que tú tienes que arreglar esa parte, esa área para agradar a Dios. Primero, porque después se pone Dios como ejemplo. Ajá, ¿sí me está entendiendo? Hay gente que me dice, es que yo pienso que Dios me está metiendo en esta prueba, pero eso es una real mentira, porque ni eres perfecto, ni eres recto, ni temes a Dios, ni te apartas del mal. No te está metiendo Dios en nada. Tú estás pagando las repercusiones o las consecuencias de tus actos y de tu vida, y por lo tanto tienes que arreglar esa vida delante de Dios para que Dios después te pueda poner como a Job, como ejemplo, como a Noé, como ejemplo, como a Daniel, como ejemplo. ¿Sí me estás entendiendo? Al Señor sea la gloria, si me estás entendiendo. Entonces mira, aquí la prueba comenzó en un mundo espiritual con Job, no comienza en un mundo terrenal. Tú tienes que, por eso, definir la prueba. ¿Dónde está comenzando? Yo estoy siendo obediente a Dios. Si yo estoy siendo obediente a Dios, amén, viene la prueba, empieza en un aspecto espiritual, empieza en un mundo espiritual esta prueba. Y se trata de darle gloria a Dios, pero si no está siendo así, si no está empezando en un ámbito espiritual, si se trata de quedar tú bien, si se trata de que agradar a los hombres, si se trata de otra cosa que no tiene nada que ver con darle la gloria a Dios, entonces piénsalo, chécalo, ¿ok? Entonces, encontrar la causa de nuestra prueba es importante. Y entender que con Job comenzó como en una área espiritual. Ajá. Ahora tú tienes que definir si tú estás en una prueba espiritual, si tú estás viviendo bien, porque yo creo que los hijos de Dios debemos de vivir bien o nos esforzamos. Ya no estamos pecando para agradar a la carne ni al mundo, sino que somos débiles o fallamos. Pero lo que tú tienes que ver es y definir, ya que encontraste la causa, tienes que definir a quién le vas a dar la razón. ¿Vas a darle gloria y honra a Dios o le vas a dar la razón al diablo? Pues porque la Biblia dice que él es el acusador. La Biblia dice que el diablo, que esto funciona como un juicio, O sea, está el Padre, que es el juez, que es Dios. Está el Hijo, que es el abogado, que dice ahí Hebreos 12:2. Está el acusador, que es el diablo. Y estás tú, que eres el acusado. Entonces, cuando tú obedeces a Dios, cuando tú andas bien con Dios, el Señor Jesús aboga al Padre por ti. Aunque el diablo te quiera acusar, Jesús está en medio. No te puede condenar porque Jesús pagó por ti. Pero cuando tus hechos, en lugar de glorificar a Dios, en lugar de darle gloria a Jesucristo, en lugar de vivir en el Espíritu Santo, están degradando, deshonrando a Dios, entonces ¿con qué armas te va a defender Jesús? Si tu misma vida está declarando que no eres hijo de Dios. El que practica el pecado, dice Santiago, es del diablo. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces es importante, ¿a quién le vas a dar la razón? ¿A quién le vas a dar la gloria? ¿Ok? Y aquí tenemos que ver 2 citas bien interesantes. Y la primera está en Primera de Pedro 1:7, hermanos. Y es que esta palabra dice, y sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Vaya conmigo, Primera de Pedro. Vaya apuntando las citas.
vaya compartiendo este mensaje, que la gloria sea para el Padre, porque Él es el que está dando la revelación. Y dice 1 Pedro 1:7. 1 Pedro 1:7. Estamos hablando de siervo Job, ¿ok? Y dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifiesto, ¿quién? Jesucristo. ¿A quién entonces le estamos dando la gloria cuando somos probados en nuestra fe? Al Padre. Gloria, honra, ¿verdad? A Jesucristo que murió por nosotros. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, mire, hay otra palabra que me encanta, y esto es porque nosotros debemos de entender que el fuego, como dice aquí la Escritura, en el versículo 7, tiene que ser probado nuestra fe. ¿Y con qué es probada nuestra fe? ¿Con qué somos probados nosotros? Por fuego. 1 Corintios capítulo 3, versículo 12 dice, vaya conmigo a la palabra de Dios, 1 Corintios 3, versículo 12, dice, y si sobre este fundamento alguno edificare, ¿cuál fundamento? Jesucristo, amén, claramente Jesucristo. Dice, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Fíjate lo que el fuego hace. El fuego revela, el fuego manifiesta y el fuego prueba. Tres cosas. El fuego revela, el fuego manifiesta y el fuego prueba. ¿Ok? Y es que nosotros tenemos que entender esta parte, esta escritura, porque Pablo no solamente le dice a los corintios ahí hablando de si tú edificas sobre el fundamento que es Cristo, oro, plata, piedras preciosas, o heno, hojarasca o madera, pues no importa cuáles sean tus obras, no, sí, son importantes, porque aquí se está refiriendo Pablo cuando habla de estas primeras tres cosas. ¿A qué se refiere? ¿Por qué son en ese orden? ¿Y por qué no dice dos o nomás dice oro o una? Sino dice oro, plata y piedras preciosas, y después dice madera, heno o hojarasca. Vamos a verlo detenidamente para que entendamos acerca de cuando entramos a la prueba, qué es lo que quiere producir Dios en nosotros. Amén. Porque hay un resultado que Dios quiere de nosotros. Por eso aquí lo dice la Escritura, que tiene que tener que manifestación, revelación, y tiene que ser probada nuestra fe. Entonces, mire, dice el versículo 14 del capítulo 3 de 1 Corintios, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y el 15 dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, ¿qué está refiriendo? Mire, todos nosotros cuando venimos a Jesús, la Biblia dice que todas nuestras viejas obras pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La Biblia dice que el Señor no se acordará más de nuestros pecados, todo lo que hicimos atrás, eso ya quedó atrás, el Señor lo echó a lo más profundo de la mar y no se acordará más de ello. Pero la Biblia habla que de nuestra vida nueva en adelante, nosotros todo lo que hagamos, honramos a Dios o deshonramos a Dios. Y aquí esta parte me encanta de 1 Corintios, porque dice que alguno recibirá recompensas dependiendo las obras que él esté haciendo. Ahora no está hablando de obras materiales, porque la misma Escritura dice que no es por obras, Efesios 2:8, para que nadie se gloríe, es por gracia. Pero está hablando de las obras que nosotros hacemos cuando edificamos sobre el fundamento que es Jesucristo. O sea, está hablando del cambio de tu vida. Está hablando en los diferentes áreas en tu vida de cambio. Por ejemplo, tú tienes espíritu, alma y cuerpo. Dios es que también, Dios es trino, ¿verdad? Dios es Padre, Hijo e Espíritu. Entonces significa que el Padre tiene que hacer algo en tu vida, el Hijo tiene que hacer algo en tu vida y el Espíritu Santo debe hacer algo en tu vida. Tienes que dar fruto de esas tres cosas. Tienes que tener obras que correspondan a el cambio que Dios ha hecho en tu vida, y por lo tanto tú eres una nueva criatura, porque no puedes decir yo soy una nueva criatura y no morir al pecado, no morir al viejo hombre y vivir en el hombre pasado. Entonces estás engañándote a ti mismo. ¿Qué es lo que la Escritura enseña? Bueno, el Señor enseña estas tres cosas. El Señor nos habla a través del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aleluya. Y mire, aquí empezamos en el versículo 13 diciendo, en el versículo 12 dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro.
Ok, vamos a ver estas tres cosas: oro, plata y piedras preciosas. ¿Qué significado tiene estas obras, oro, plata y piedras preciosas? ¿Qué es lo que la Escritura nos quiere enseñar? Porque ahí está la divinidad del Padre, hermanos. Ahí está la Trinidad de Dios en estas tres cosas. Mire, por eso Pablo dice estos tres elementos, porque estos tres elementos tienen un significado bien importante para nuestra vida. Y lo primero es, el oro habla de la naturaleza divina de Dios. Por eso dice que si nuestras obras, si alguno edificare oro, está hablando de lo que el Padre tiene que hacer en nosotros como la divinidad de Dios. Y es que la divinidad de Dios lo que tiene es que Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. O sea, Dios no cambia, Dios no se corrompe. Usted es una nueva criatura, según lo que Dios hizo. A usted, Dios le ofreció una nueva vida. Bueno, esa vida debe de ser incorruptible, incorrompible. Ajá, no se puede corromper su vida. Si Dios ya le ofreció una nueva vida en Cristo Jesús, usted debe de vivir sin corromperse, no se corrompa. En Romanos 12:2 dice que no nos conformemos a este siglo. No te puedes corromper, no puedes cambiar. Tú vas a demostrar que tus obras son de oro porque el Padre Dios mismo está dándote de su misma naturaleza a ti para que tú no te corrompas, para que tú no cambies. Amén, aleluya. ¿Sí me estás entendiendo qué es el oro? El segundo punto está hablando de la plata. Y la plata es representativa como las trompetas de plata, que significan redención. En Éxodo 30 usted puede ver lo que significa la plata y por qué Dios manda hacer las trompetas de plata. Pero significan la redención efectuada por Cristo Jesús. Entonces, cuando está hablando de plata, cuando dice que nuestras obras o que la obra de cada uno será manifiesta, está hablando de que cuando llegamos a Cristo Jesús, hermanos, nosotros tenemos que entender que Él y su redención, hermanos, está siendo efectuada en nosotros. O sea, ¿eso qué quiere decir? Dios me ofreció una vida que tiene que ser manifiesta en este tiempo, porque yo no cambio ni me corrompo. Y Jesús en esta misma vida está representando su redención en mi vida. O sea, me está diciendo que no tengo más culpa, que el plan de salvación de la obra redentora de Jesucristo es completo, que yo tengo que manifestar a Jesucristo en mi vida. Por eso está hablando de la plata, el plan de redención de Jesucristo. Está hablando de la obra de redención efectuada por Cristo Jesús. Ajá. La plata significaba en Éxodo 30 que se podía, o cuando se hablaba de la plata en el Éxodo 30, está hablando del perdón, de la expiación del pecado de todo el pueblo. Ajá. Entonces ya tenemos dos conceptos: manifestar la naturaleza divina de Dios. Eso es una de las obras que tienes que tener tú. Y segundo, representar la redención efectuada por Cristo Jesús en tu vida. O sea que por eso Pablo decía: mas ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la fe lo vivo en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ajá, ¿sí me está entendiendo eso? Y el punto número 3, hablando de las piedras preciosas. Las piedras preciosas es la obra del Espíritu Santo. Es el resultado de la obra transformadora del Espíritu Santo. Por eso dice 2 Corintios 3:18. Vaya conmigo, 2 Corintios, estamos en primera, vamos a segunda, capítulo 3, versículo 18. Dice: por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo somos transformados? En la misma imagen de quién, de Cristo. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando la Escritura dice en 1 Corintios acerca de que cada uno, la obra será manifiesta de cada uno, en el versículo 13, está hablando de que se tiene que revelar en toda esta obra estas tres cosas. Tú tienes que tener revelación, tú tienes que tener manifestación y tú tienes que ser probado para que en esas tres cosas se vea la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo, que es las piedras preciosas, el resultado de la transformación. Porque el Espíritu Santo, hermanos, su obra es regeneración, transformación, es el que te cambia. Él es el que te transforma. Bendito sea el nombre del Señor. Ajá, ¿sí me está siguiendo hasta ahí? Mire, ahora está hablando también de otras tres tipos de obras, que aquí está hablando
en 1 Corintios capítulo 3 versículo 12, y hablamos oro, plata y piedras preciosas. Ahora dice también madera, heno y hojarasca. ¿Y a qué se está refiriendo con esas tres obras? ¿A qué está refiriendo? Mire, la madera es un elemento muy elegante y muy precioso, que si a los que saben trabajar la madera, hermanos, les pueden dar unos acabados preciosísimos, bellísimos. Pero ¿sabe cuál es el problema con esta obra que Pablo habla en el versículo 13, que dice que la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, porque por el fuego será revelada? El problema con la madera es que con el tiempo se corrompe, con el tiempo se pudre. Ajá. ¿Y de qué nos está hablando esa parte? Que si en lugar de oro, que es la parte que el Padre tiene que hacer en ti como su naturaleza divina, tú estás siendo o estás poniendo sobre el fundamento que es Jesucristo, madera, significa que tarde o temprano te vas a corromper, tarde o temprano vas a pudrir, tarde o temprano vas a cambiar, tarde o temprano vas a regresar a tu vieja vida. ¿Sí me estoy dando a entender hasta ahí? ¿Sí está usted haciendo la comparación de lo que la Escritura dice? Significa que cuando usted vaya sobre su camino, hermano, y sus obras sean manifiestas o reveladas por el fuego, usted se va a dar cuenta de dónde estaba parado. Usted se va a dar cuenta que en lugar de estar parado sobre el fundamento, que estar con la naturaleza de Dios, sin corromperse, sin cambiar, sin regresar al viejo hombre, tarde o temprano se va a dar cuenta que usted se está ya corrompido, que por dentro ya algo está putrefacto. Aunque se vea por fuera muy bonito, por dentro se está carcomiendo. Después dice la segunda cosa, madera, heno. Y cuando estamos hablando del heno, fíjese que el heno es algo que muchas personas que ponen su pesebre y le ponen ahí heno y se ve muy bonito y al tacto es muy agradable y es muy cómodo. Este heno, fíjese usted que tiene algo que los mismos granjeros, las mismas personas que le dan de comer esto a los animales dicen que no tiene valor nutricional. O sea, cuando sustituimos el segundo punto, que es la plata, que es la obra de redención de Cristo Jesús, por el heno, fíjese lo que está pasando, que usted está sustituyendo la obra redentora de Jesús por los valores de la gloria de este mundo. O sea, no tiene ningún valor nutricional. Lo que usted está nutriendo es pura basura de este mundo. Usted está nutriendo de las cosas que ven sus ojos, que escuchan sus oídos, de pura vanagloria, de puros placeres, de puro querer, de puro poseer, del puro querer alcanzar. Y la Biblia dice, no se cansa el ojo de ver ni el oído de oír. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que usted no tiene ningún valor nutricional. Cuando usted manifieste la obra, lo que sabe de Jesús, la obra redentora de Jesucristo, cuando usted tenga que ser pasado porque el día va a declarar la obra, porque por el fuego tiene que ser probada, usted se va a dar cuenta, hermano, que no conoce nada de Jesús. No conoce nada de la obra que Jesús hizo por usted. No sabe nada de lo que significa la redención. No sabe nada de lo que es el significado de la plata. Usted, hermano, se estuvo llenando de pura nutrición sin valor. Por eso yo siempre les pregunto, y cuando llegues al cielo, ¿qué vas a hacer? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Cuál va a ser tu ministerio? ¿Cuál va a ser tu trabajo? Lo que haces en esta tierra ya no tiene ningún valor. Allá no vas a llegar a decirle al Señor, Señor, yo soy el gran arquitecto, el gran hombre de negocios. Porque no tuviste nada que ver con los negocios del Padre. Y el último punto es que Pablo dice en el versículo 12, hojarasca. Y la hojarasca se refiere, hermano, si las piedras preciosas se refieren a la obra del Espíritu Santo, si las piedras preciosas se refieren al resultado de la obra transformadora del Espíritu Santo, la hojarasca se refiere a las cosas inútiles y de poca sustancia. Las cosas inútiles y de poca sustancia. ¿Qué se refiere a eso, hermano? Que en lugar de que estemos nosotros en este mundo viviendo en el Espíritu, porque Pablo dice en Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto no es para los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y a qué está refiriendo entonces Pablo? Está refiriéndose al resultado de la obra transformadora del Espíritu Santo. Que para los que estamos viendo en el Espíritu no hay condenación.
Pero si en lugar de estar viviendo en el Espíritu, estás viviendo en la hojarasca, si en lugar de entregar piedras preciosas, manifestar piedras preciosas, estás manifestando hojarasca, significa que todo lo que tú estás haciendo son cosas inútiles y de poca sustancia. Estás viviendo como un cristiano en puros intentos y buenas intenciones para querer agradar a Dios, para querer hacer lo bueno. Te levantas todos los días y ahora sí voy a hacer esto, ahora sí voy a cambiar, ahora sí voy a dejar de hacer esto, ahora sí voy a dejar aquel vicio, ahora sí voy a dejar de hacer lo otro. Y puros intentos, se te va tu vida en puras cosas inútiles y de poca sustancia, porque estás en la obra de cada uno se hará manifiesta. Y la hojarasca se manifiesta cuando las cosas son inútiles y no tienen valor. Amén, aleluya. Gloria sea al Señor, que estas palabras estén bendiciendo tu vida. Ya voy a terminar con esta primera parte porque está muy intenso esto. Y yo quiero que usted vea que las 3 veces que el Señor da testimonio de Job, se refiere, hermano, al resultado de que debemos tener nosotros de la prueba. Ajá. El primer resultado de tu prueba debe de ser en Job 1:1, la obra del Padre y su naturaleza. Tú tienes que entender esto, que cuando estás siendo probado, lo primero que tienes que dar como resultado de tu prueba es que la obra del Padre y su naturaleza deben estar en tu vida. Venga lo que venga, la prueba que venga, tú eres inmovible, tú no cambias, eres incorruptible, tú eres santo, tú eres justo, tú practicas la verdad, no te dejas mover por ninguna idea, no te dejas mover por las situaciones, eres inconmovible, te mantienes en la palabra de Dios, tú mantienes tu esperanza, tu fe, tú estás confiado en el Señor, amén. Eso es la naturaleza de Dios. No eres de los que sale corriendo cuando viene la prueba, o sales pidiendo ayuda, sales allá gritando, ay, tengo miedo, ¿qué va a pasar? Ajá. Punto número 2, capítulo 1 de Job, versículo 8. El resultado de tu prueba debe de ser la obra del Hijo y su redención. Ese es el punto número 2. Cuando tú estás entrando en una prueba, tú tienes que entender que tienes que tener el carácter de Jesucristo, la mente de Cristo, la redención de lo que Él hizo en ti. Amén. Que su plan está completo y entero, que abarca toda tu vida, que abarca, su plan de salvación abarca todo lo que fuiste, lo que eres y lo que serás. Y que ahí te tienes que sustentar en tratar de ser cada vez igual a Jesús. Amén. Hablamos del Padre, que no te debes de corromper, pero hablamos del Hijo y significa la forma de pensamiento, la forma de carácter, la forma de actuar, la forma de hacer las cosas, que tiene que ser la obra del Hijo y su redención. Y el tercer resultado es que cuando tú entras a la prueba, tienes que tener el resultado de las piedras preciosas. Tú tienes que tener el resultado de la transformación del Espíritu Santo en tu vida. ¿Quién es el que te guía? ¿Quién es el que te conduce a toda verdad, justicia y juicio? ¿Quién es por el que practicas la obra o la palabra de Dios? Cuando tú estás entrando en prueba, tiene que ser manifiesta la obra del Espíritu Santo en tu vida. Tiene que haber una transformación. Tú ya no puedes ser como el mismo de antes. Tú ya no puedes obrar de la misma manera que antes, sino que el Espíritu Santo te va transformando. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Él escogió de lo mínimo y menospreciado, que éramos piedras, pero que cuando venimos a Jesús, ¿qué es lo que pasa? El Espíritu Santo toma esa piedra, hermano, y le empieza a dar forma, la empieza a pulir, la empieza a embellecer, y nos hace unas piedras preciosas. Amén. Entonces, no puede ser la misma piedra que en un principio, cuando llegaste a Cristo, y presentarte de esa misma manera, o manifestarte de esa misma manera, o ser revelada de esa misma manera, porque ya debes de estar pulido, embellecido, ya debes de estar bien limpio, santo, para la gloria de Dios. Amén. Entonces, mire, esto es bien interesante porque en el capítulo 19, versículo 25 al 27, con estos textos, hermanos, de Job, capítulo 19, yo quería que estuviéramos viendo las 7 pruebas de Job. Y ahí lo voy a dejar con eso para que usted en su casa, hermano, lo investigue. Job capítulo 19, versículos
25 al 27. Job pasó por 7 cosas, hermanos, bien tremendas para ser probado por Dios. Y mire, le voy a decir nada más así las 7 cosas y la semana que viene las terminamos de ver si Dios nos permite. 1, la pérdida material. Ruina, pobreza y muerte. 2, la segunda prueba, la física. Enfermedad y tormento físico. La tercera, el casi fallido matrimonio de Job, porque empezó a tener resentimiento y rebelión su esposa. La cuarta, la pérdida de su reputación. La quinta, la pérdida de sus mejores amigos. La sexta, la prueba espiritual, hermano. Y la séptima, el fin de la prueba y la revelación del Señor. Y mire, aquí vamos a cerrar el tema y la semana que viene vemos estas 7 pruebas de Job. Pero yo quiero que terminemos con esta escritura, Job capítulo 19, versículos 25 al 27. Yo no sé cuáles hayan sido o cuáles sean la obra que tú estés presentando a Dios. Yo no sé cuál es el resultado de tus pruebas, si tú ya alcanzaste a entender o a discernir cuando las pruebas vienen de lo alto del cielo o cuando las pruebas son simples y no te has dado cuenta que es porque no has arreglado tu vida con Dios, porque son resultados y consecuencias de tu vida sin Cristo. Pero ¿sabes qué decía Job en el capítulo 19, versículos 25 en adelante? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Después de estas 7 pruebas en las que Job estuvo metido, hermanos, estas eran sus palabras de Job. Tal vez no entiendas tú por el proceso que estés pasando, tal vez no sepas discernir si esta prueba viene de Dios, si es para darle gloria y honra a Él, o si estás viviendo una consecuencia de tu misma carne, de tu pecado, o si estás viviendo una consecuencia de tu vida, de las cosas que hiciste antes. Y te voy a decir una cosa, la gente piensa que si viene a Cristo, las consecuencias de sus actos van a ser borradas, y no es verdad. Cuando tú vienes a Cristo, Dios te perdona, pero las consecuencias tarde o temprano llegan, te persiguen hasta que te alcanzan. Pero ¿sabes una cosa? Con Dios son más fáciles pasar todas esas cosas. Con Dios todas esas cosas son más fáciles de acabar. Y yo sé que mi Redentor vive, son estas palabras que Job decía. Yo quiero decirte que hay una oportunidad para ti de que sirvas y busques a Dios. Hay una oportunidad de que te acerques a Dios a pesar de que tú no entiendas, a pesar de que tú no puedas salir, a pesar de que tú te sientas solo, a pesar de que tú sientas que no entiendes por qué te está pasando o sucediendo esto. A lo mejor yo te pude ayudar para que tú entendieras por qué suceden las cosas. Pero si tú no lo entiendes, Dios sí lo sabe y Dios te puede decir a ti, Dios te puede explicar a ti. Amigo que me estás escuchando, hermano que me estás escuchando, entrégale las obras que debes de entregarle a Dios. Dale al Señor hoy tu corazón. Dale hoy, hijo mío, tu corazón al Señor. Así dice la palabra del Señor. Y sabes una cosa, Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar, Dios va a estar contigo en todas estas cosas. Dios va a hacer, hermano, que las pruebas no sean tan difíciles, los problemas no vas a estar solo. En las enfermedades Él va a estar contigo, Él va a ser el que te va a abrazar. Él va a ser el que te va a acompañar en todas estas cosas. Pero tú ven a Jesús. Si tal vez tus obras o lo que tú manifiestes no sea agradable a Dios, tú puedes hacer que Dios te enorgullezca de ti como un hijo. Tú puedes decirle al Señor, Señor, ayúdame para ser como tú. Quiero tener tu naturaleza incorruptible. Tú le puedes decir al Señor, Señor, ayúdame porque yo quiero que tú termines el plan que diseñaste de redención en mí. Y le puedes decir al Espíritu Santo, transfórmame,
Cámbiame porque yo quiero ser como tú quieres que yo sea, Señor. Haz conmigo esta oración, Padre, te bendigo y me acerco delante de tu presencia, Señor. Y te pido primeramente que perdones mis pecados y mis maldades. No merezco ser llamado tu hijo como el hijo pródigo. Pero, Señor, me vengo delante de ti a presentar para rogarte, Señor, que tengas misericordia de mí. Que perdones mi pasado, Señor, con todo y lo que haya hecho que no ha sido agradable a ti, Señor. Y por la sangre de Jesucristo laves mi vida y quites mi maldad de delante tuya, Señor. Yo te acepto como único y suficiente Salvador. Entra en mi vida y mora en ella. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Yo desde ahora quiero ser tu hijo. Me presento delante de ti ya no más como un forastero o un extranjero, sino como un hijo tuyo. Con esta oración, Señor, declaro mi maldad y mi pecado, pero también, Señor, declaro que tu justicia, Señor, y tu misericordia me han alcanzado, Padre. Y desde ahora, Señor, ya no soy más un pecador, soy un hijo tuyo. Ayúdame a vivir con la naturaleza del Padre, como esas obras de oro. Ayúdame a vivir sobre el plan de redención y de justificación de Cristo Jesús, es la plata. Y ayúdame a dar testimonio, Señor, de la transformación y el cambio que son las piedras preciosas del Espíritu Santo en mi vida, Señor. Que te agrade, Padre. En el nombre de Jesús, lávame, límpiame, Señor, y que todo lo que yo haga glorifique tu nombre, Señor, porque sé que hay cosas que vienen de parte del cielo, Señor, porque yo sé que tú me vas a dar esa fama, esa propaganda y ese testimonio delante de la gente, delante de los de allá afuera, delante de los de acá adentro, porque no necesito yo levantarme a decir yo soy. Tú eres el que eres, Señor, y el que me darás a mí, Señor, a su justo tiempo mi retribución de mi vida. Tú eres el que exaltará, Señor, mi nombre si tú quieres, oh Dios. Pero si no, yo me conformo con que tu nombre sea glorificado y exaltado a través de mi vida, Padre. Porque sé, Señor, que tengo que glorificar tu nombre aquí en la tierra para que sea glorificado allá en el cielo, Padre. Te bendigo y te doy muchas gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. No sé, espero que este mensaje haya sido bendición a tu vida. Espero que este mensaje haya alcanzado en tu corazón el propósito de Dios. Amén. Y nos quedamos todavía pendientes de las 7 pruebas de Job. Pero quiero decirte que Dios te ama y Dios quiere que tú le agrades con tus pensamientos, tu vida, tus dichos, tus hechos, con todo lo que tú eres. Dios quiere que tú le des la gloria a Él. ¿A quién le vas a dar la gloria? Cuando el diablo diga, sí, quítale lo que tienes, a ver si no blasfema contra ti en tu presencia, o que el Señor diga, ¿has considerado a mi siervo? ¿Te vas a honrar a Dios? Tu vida dice que a quién honras. Tus hechos dicen a quién honras. Tus palabras dicen a quién honras. Dice la escritura ahí en Hebreos que tenemos una grande nube de testigos. Y cuando tú haces algo bien, ¿qué crees? Que los ángeles dicen justo, justo. Justo, justo. Pero cuando nuestra vida no es agradable a Dios, cuando lo que hacemos no glorifica a Dios, ¿qué crees que dice el diablo? ¿Qué crees que acusa a los escogidos de Dios? Romanos 8 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Jesús es el que murió, más aún el que resucitó. Aleluya. Entonces, hermanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, peligro, hambre, desnudez. Cualquiera que fuere la prueba, el Señor está contigo. Cualquiera que fuere la circunstancia, Dios te ama. Cualquiera que fuere lo que estás haciendo, entrega a Dios buenas obras, como dice la Escritura, porque estas obras serán manifiestas, reveladas y probadas para la gloria del Señor. Amén. Pues un gusto y un abrazo. Saludos a todos, bendiciones. Quiero decirles y mandarles un abrazo a las iglesias que nos están viendo, a las iglesias Torre Fuerte, a las iglesias Emanuel, a las iglesias de Mispa, a la iglesia de la Hermosa, las iglesias que también nos están compartiendo con nosotros transmisiones de Xochimilco, todas las iglesias que están compartiendo con nosotros transmisiones, y nosotros también los vemos a ellos porque nos tenemos que llenar de la palabra de Dios. Es una bendición. Gracias a Dios porque, hermanos, hemos tenido mucha audiencia, mucha compartición. Comparte este tema, hermanos, comparte esta palabra.
porque nosotros hemos tenido ahí mucha gente que le ha gustado la impartición de la palabra de Dios en los diferentes predicadores que hemos tenido. Y que creo que quiero dar la sorpresa que en la tarde tenemos un predicador invitado, así que no se pierdan, punto de las 6 de la tarde también, la palabra de Dios. Tenemos un invitado especial y que la gloria sea para el Señor. Yo le quiero mandar un saludo a Sergio. Dios te bendiga, hermano. Mi hermana Cristi, ya los extrañamos, hermanos. Pues de verdad que nos hace mucha falta. Ha sido un tiempo difícil, pero de bendición. Mi hermano Juan Manuel, Eunice, Dios te bendiga. Saludos a David, a los niños, a mi hermana Sara Bombela. Dios te bendiga, mi hermana Sara. Saludos ahí a toda la familia, mi hermana Beni, a todos los que están ahí, Daniel, todos, a tu niña. Lidia, a mi hermana Lidia, que Dios le bendiga, a mi hermana Melina, que el Señor le bendiga, a mi hermana Melina junto con la familia también, a este varón también, Danica, que Dios te bendiga, muchos saludos y abrazos, Sandy LB, Dios te bendiga también, mi sobrina Helen, que Dios te bendiga, mi hermano Emanuel Jiménez, hablando de la iglesia de Xochimilco, pues un gran abrazo, mi hermano, nosotros también estamos viendo ahí las transmisiones que están haciendo, es una bendición. Nos llenamos también alabando al Señor. Saludos allá también. Mi hermana Leti, mi primo Juan, que Dios te bendiga. Saludos a mi tía Norma. Los que nos ven ahí en Tijuana, en Ensenada, hermanos. Los que te están viendo desde Perú, los que te están viendo en otros países, en Canadá, los que nos están viendo en todas partes de la República, del mundo. Bendiciones, saludos. Un gran abrazo. Llénese de la palabra de Dios. Escudriñar las escrituras, porque a nosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Jesús. Así que leamos la palabra como los debería, escudriñemos, chequemos datos y nos vemos la siguiente semana para terminar y concluir este tema. Pero a las 3 de la tarde vamos a estar hablando, hermanos. Recuerden que estamos en los temas de los domingos en la tarde, la armadura de Dios. Amén. Y vamos a estar hablando de la fe con nuestro invitado especial. Así que no se pierda la transmisión, hermano. Dele gloria a Dios. Invite para que la gente, hermano, comparta este tema. La gente empiece a conocer de la palabra de Dios, porque compartimos sana doctrina para la gloria de Dios. Y recuerda que los días jueves nos estamos reuniendo en el punto de las 10, hermanos. Y nos toca, ¿qué cree? Los días del profeta Elías para nuestros tiempos. Preparad el camino al Señor. Bendiciones y saludos. Un fuerte abrazo a todos. Dios les Que Dios les bendiga. bendiga. Amén.